Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida. Lugar de reflexión donde tu participación siempre será importante. El tema que tenemos para hoy es participación social. Hoy, antes incluso de entrar al tema, me gustaría hacer la recomendación, recordar a las personas que tienen problemas con la gasolina, ordénense, tranquilícense, relájense, no hay otra opción, tenemos que aprender por lo pronto a manejar largas filas y tener paciencia. A veces queremos ganarle al de adelante o queremos ir a apartar lugares o queremos buscar la manera. Es curioso, pero hay en determinados lugares donde las personas creen que esperar es el martirio más grande que hay. Y la forma de no esperar es meterse, es buscar la forma de lograr hacer algo para no esperar. Y yo creo que de alguna forma en este momento es importante que las personas vayamos aprendiendo. Esperar en este momento es fundamental. Y manejarnos de una manera ordenada. En el momento en el que aprendamos estas dos cosas, está bien. Esta es una situación transitoria y lo que tenemos que hacer es pensar, va a desaparecer, pero en el momento actual lo que tengo que hacer es aprender a tener paciencia con esto. Tenemos el día de hoy como invitado a un comunicador Zul de la Cueva, ¿qué les puedo decir? A veces no lo entendemos, pero cuando estamos en la radio también hay imágenes. Y uno cree que las imágenes solamente se ven con los ojos, pero con frecuencia lo que hacemos es no nos damos cuenta que las imágenes con la palabra a veces llegan más hondo que solamente las que vemos con los ojos. Te damos la bienvenida, Zul de la Cueva, bienvenido a tu programa. No, pues muchas gracias por estar aquí, gracias a la audiencia que nos está escuchando y un gusto y un honor. El tema que tenemos hoy es participación social. Y es un tema como que brinca porque después de las elecciones y de cómo se ha movido todo, como que estamos viendo que hay una parte probablemente de la población que está movida, otra que está más movida, una que no se acomodó, los partidos políticos no saben cómo lograr esta parte. Pero me parece importante el poder retomar esta parte de la participación social. Me decías que hay dos vertientes, ¿no? Hay varias formas de verlo, ¿no? Vamos empezando por qué es democracia. Voy a hacer un recorridito rápido. Empezamos con las ideas locas de los griegos y la democracia directa. ¿Qué era la democracia directa? Pues nos juntábamos todos en la plaza, levantábamos la mano, se contaban las manos arriba y se decidía si se hacía la alberca o si se hacía la cancha de tenis, por decir una locura, ¿no? Entonces se tomaban decisiones de lo público, que es lo de todos, entre todos. Pero ahora somos demasiados para juntarnos cada tercer día, levantar la mano, a ver si compramos una pipa o si la licitamos o si abrimos el ducto de Salamanca. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo una cosa que se llama democracia representativa, donde nosotros, una vez cada X tiempo, bajo ciertas reglas, elegimos a quienes nos representan. Como todo sistema es perfectible, luego los que nos representaron se representaron nomás a sí mismos, y la democracia participativa consistía en un solo hecho: votas y te vas. Ahora hay otras herramientas a base de ¿qué? A base de activismo y participación social. Los gobiernos han tenido que irse abriendo y permitiendo otras herramientas democráticas. En México, para empezar rápido, los partidos políticos tenían el control de quién podía ser votado. De 2 o 3 elecciones para acá empezaron movimientos como Sin voto no hay dinero, como para políticos nulos, votos nulos, la exigencia de que los votos nulos fueran menos dinero a los partidos, de que hubiera curules vacíos. El INE entró en una pequeña crisis. ¿Gracias a qué? A que hubo movilización social que generó un punto crítico que obligó a los políticos a poner atención y legislar y regular en torno al tema. Y abrió el espacio a una cosa que se llama candidaturas ciudadanas, con personajes como Pedro Kumamoto, el multifamoso, ¿no? Pero hay otros mecanismos. Se abrieron las candidaturas ciudadanas. Se abrió aquí en Jalisco esta onda de ¿cómo se llama? Ahorita te digo. Permíteme. Revocación o ratificación de mandato,
donde tú decides a la mitad del mandato de un gobernante si se queda o se va, plebiscitos, iniciativas, consultas, etcétera. Todo eso son mecanismos vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente se organiza, consigue una masa suficiente y puede exigirle a las instituciones que hagan algo para cambiar una ley o una forma de hacer las cosas. ¿Qué requiere esto? Pues una cosa previa que se llama activismo, pero ya me agandallé el micrófono y te voy a dejar un poco. Desde luego que cuando vemos esta parte y lo que vas comentando, ¿no? Cómo se van dando el proceso democrático y cómo el voto es de alguna forma el instrumento a través del cual podemos nosotros decidir en sí qué queremos hacer. Pero hay otras instancias, por ejemplo, me interesa mucho lo que estás comentando, que cómo puede haber la revocación. Y que esto estás hablando de que en el momento en que las personas se reúnen, participan, empiezan a hacer una propuesta, y ¿cómo le puede dar validez a esta propuesta? Bueno, en el caso de Jalisco, Ajá. en algunos municipios como Guadalajara, en el área metropolitana o en Zapopan, ya está en el código municipal. Es decir, que los presidentes municipales están obligados a los 2 años más o menos de su mandato a poner urnas y a que la gente diga si les parece cómo están haciendo las cosas o si quieren que se vayan. La trampa que hay que ajustar es que ahorita el que cuenta los votos es el presidente municipal, ¿verdad? Entonces se necesita un conteo mejor. Pero El viejo conocido de que va a contar los votos y entonces, bueno, ¿cómo los vamos contando? El que maneja festeja, dicen. Y entonces el que hace la ley hace la trampa. Se necesita, por supuesto, un tercero que cuente los votos. Pero así es como funcionan los procesos democráticos, ¿no? Se van logrando cosas y se va avanzando en cosas perfectibles, porque el que tiene el poder lo va soltando a migajas. Y lo que tiene que hacer la sociedad es hacerse del poder y ya no soltarlo. Y eso tiene que ver con participación y organización, que empieza leyendo las noticias, ¿eh? Claro, informándose, enterándose, porque a veces y sin querer me da la impresión que quienes deberíamos de despertar esta parte de, pues hablamos del son politicón, de aquel viejo Aristóteles que nos decía que el ser humano es un ente político, y que sin querer a veces nosotros en la casa vamos quitando esta parte a nuestros hijos, al hablar mal, al comentar toda una serie de cosas, en vez de enseñarlos desde pequeños ese tipo de participación en el lugar en el que están, en el lugar donde se van moviendo, y nos olvidamos de generar esta hambre de tratar de buscar que nuestra voz sea escuchada, que podamos hacerlo adecuado, y desde luego que desde ahí nos vamos olvidando. En el momento... Yo sí. pongo una pregunta. La ciudad está organizada en colonias, que es un viejo truco del viejo PRI para tener cierto orden, ¿no? Es decir, el primer enlace del ciudadano con su gobierno es el municipio. Y el municipio tiene varios escalones. El primero es el famoso líder de colonia, jefe de barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes, le pregunto a la gente que nos escucha, ¿sabían que en su colonia hay un representante de colonia? ¿Sabían que hay asambleas en su colonia? ¿Los han invitado? ¿Han participado en las reuniones de su colonia? Pues probablemente la mayoría ni sepan que esto existe, ¿no? A lo mejor algunos piensan, bueno, ¿qué no es la asociación de colonos? Y esa asociación de colonos es la que tiene la representación. Pero tú estás hablando a nivel general, porque a veces pensamos que la representación de colonos son de aquellas colonias que cuando menos tienen drenaje, luz, y hay unas que no tienen ni organización de colonos, pero lo que dices, hay un representante. Uh-huh. Pero digo, de organizaciones de colonos, y hablando de la gente que participa y se organiza, creo que el mejor ejemplo en la ciudad es Chapalita. Ellos controlan, por ejemplo, los mecanismos de agua. No es el CIAPA el que tiene la red de agua de Chapalita, es colonos de Chapalita. Y si ves las glorietas, y si ves el manejo y el cuidado de las áreas verdes y comunes, verás que Chapalita es un poco diferente al resto de la ciudad, incluso en recolección de basura. Y eso tiene que ver con organización vecinal. Ese es un ejemplo exitoso de organización vecinal bastante viejo. Ajá. Y que deberíamos nosotros desde luego de ir tomando, porque lo importante es ir aprendiendo de las cosas que tenemos y que están funcionando para poder seguirlo manejando. ¿Tú qué piensas?
¿Estás consciente de la importancia que tiene tu participación? ¿Estás consciente de que no se trata nada más de voltear a ver y pensar que ahora sí nombraron al Salvador o al no Salvador, o que este es el efectivo o no es el efectivo? ¿Te das cuenta de la importancia que tiene tu voto? ¿Te das cuenta de que la verdadera fuerza está en la unión de las personas y de cómo de alguna forma nos vamos incluyendo y nos vamos metiendo en esta parte? Y si tú descubres y trabajas y enseñas a tus hijos cuál es la forma como pueden participar y cuáles son los mecanismos e instrumentos, pues desde luego que esto es lo que significaría en realidad ir empezando a trabajar la democracia. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook, Echegaray Éxtasis FM. Muy buenas noches, gracias que sigues con nosotros. Estamos hablando del tema de participación social. Estamos, y nos parece como una parte fundamental e importante, el que, como padres, nos demos a la tarea de enseñar en nuestra casa qué importante es la participación, en cualquier lugar. Porque a veces no lo tenemos claro. En la misma escuela a la que llevas a tus hijos, quien tiene el poder en la escuela en realidad son los padres de familia, aunque creamos que lo tiene el director, y a veces no tenemos claro el uso del poder, ¿cómo lo hacemos? A veces el uso del poder se manifiesta a través de los privilegios, y esta es una parte terrible. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, alguien que tiene un puesto de autoridad, en realidad esa persona está al servicio de las personas a las cuales representa. Y a veces no tenemos claro esto porque pensamos que es al revés y que nosotros estamos al servicio. Yo sé que a veces estas partes nos causan conflicto por los prejuicios que manejamos y tenemos de repente inmediatamente la idea de empezar a poner etiquetas. Es que es de derecha, es de izquierda, es que piensa. La verdad es que nos tenemos que constituir como sociedad y empieza el proceso democrático, como nos decía Azul, a través precisamente de la participación, y que al principio, cuando eran pocas personas, se hace más sencillo, y cuando esto se va haciendo complejo, esto va generando otro tipo de situaciones. Platicabas hace un momento referente a cómo incluso la idiosincrasia de nuestro país genera que de norte a sur sean dos planetas completamente diferentes, y la dificultad que implica esto desde luego para los gobernantes, para el centro, para... Sí, ¿qué nos articula y qué nos une? ¿No? ¿Cuál es nuestra identidad? Esa sería, esa es una pregunta mucho más compleja. ¿Cuál es la identidad de un chiapaneco? ¿Cuál es la identidad de un tapatío? ¿Cuál es la identidad de un cuerudo tamaulipeco? ¿Y qué identidad compartimos? Alguna vez se dijo que la identidad mexicana tenía que ver con la resistencia, porque somos un país que resiste un imperialismo cultural vecino muy fuerte. A lo mejor esa sería... Pero ¿cuáles son los elementos comunes, que constituyen la mexicanidad? Pues esas son cosas que tendremos que ir entendiéndonos, ¿no? ¿Cómo nos vemos en el espejo del otro? Y eso es muy importante, ¿no? Ajá. ¿El que está en la bicicleta se ríe del que está haciendo cola en la gasolinera o se solidariza con él? Ajá. ¿Cómo vamos construyendo el famosísimo tejido social? ¿Quiénes somos como sociedad? Y yo creo que el elemento primordial que tenemos que construir si queremos hablar de participación ciudadana eficiente es la solidaridad, es el vernos en el otro, y eso es importante. Ponías un ejemplo que a mí me parece divertido jugar con él, que es el de la escuela. Los maestros son la Cámara de Diputados, el presidente, que sería el director de la escuela, etc. Digamos que son los elegidos ya para ejercer el poder. Los padres de familia son los partidos políticos, que son los que más o menos pueden mover y dialogar polarizar de igual a igual con los maestros. Nosotros aquí somos la sociedad de alumnos, nomás que no hay sociedad de alumnos, somos los alumnos. Se calla y llega la hora que se le dice, punto. Hablábamos de eso, ¿no? De un vivir político mexicano muy vertical, de un gobierno que ordena y un pueblo que obedece, que funcionó más o menos hasta el 68. Ese sistema empieza a colapsar a partir de Gustavo Díaz Ordaz. Y apenas estamos empezando a entender qué nos toca decir.
Tal vez deberíamos entrar a cómo las redes sociales sirven o no sirven para organizarnos políticamente y participar. Yo creo que estos grupos de WhatsApp de esta gasolinera está abierta a esta hora, de que te puedes meter y ver a dónde hay gasolina, es un ejemplo de organización social positiva de beneficio para todos, ¿no? O los grupos también de WhatsApp de los colonias, volvemos a lo mismo, de colonos avisándole a sus vecinos que hay alguien en la calle, que se ve raro y demás, que acaba por ser paranoia, pero ese es otro tema. Que se va a cerrar una calle. Que... La organización social que empieza por la necesidad de información y continúa hacia la necesidad de cambio y prosperidad, ¿no? Porque ¿qué queremos? ¿Para qué nos organizamos? ¿Para que cambie qué? Si me organizo para que se acabe el desabasto de gasolina, que es lo de hoy, y por eso uso el ejemplo, y cuando se acabe el desabasto de gasolina, me vuelvo a sentar a hacer nada porque ya no me molesta, estoy ignorando otro montón de luchas en el país que necesitan atención. Por supuesto. Entonces, el activismo es donar el propio tiempo para el beneficio colectivo. Porque si nos damos cuenta y regresamos al ejemplo simplificado de la escuela, nos damos cuenta de que probablemente los padres lo que quieren es que los niños aprendan, que no importa, pero que aprendan. O que no estén dando lata en la casa. Ajá, a lo mejor los mandan para que no estén dando guerra. Sí, los partidos políticos son malos padres. Los muchachos o los niños que van a la escuela lo que quieren es estudiar menos, no tener exámenes, ir a ver a los cuates y poder jugar. Sí, claro. Los maestros lo que quieren es probablemente no pelear con... Y cada quien tiene los maestros en este ejemplo quieren un cheque. Su cheque, que es una parte muy importante. Ajá. Los papás quieren que no les suban los impuestos y entonces quieren que no les suban la colegiatura. Y la escuela se está cayendo porque el director se roba la lana de inversión para las pinturas. Exacto. Y entonces viendo un cuadro de este tipo, pues desde luego que lo primero es cada quien tiene una idea y cada quien de alguna forma pelea con esa idea. Por eso la parte que hablabas de cómo logramos una identidad y cómo empezamos desde esa identidad a construir, no nos damos cuenta a veces que la mayoría en México, la gran mayoría, no son las personas que están metidas en las redes, ni que participan de las redes. Ni lo que oyes en tus redes es lo que pasa en la voz del colectivo. Las redes tienen un algoritmo, una fórmula. Lo que busca la red es que pases más tiempo en la red. Por lo tanto, la red está buscando constantemente agradarte. Entonces, si a ti te gustan los triángulos y pasas más tiempo viendo triángulos e ignoras los círculos, la red aprenderá de ti y te mostrará muchos más triángulos y cada vez menos círculos. Esto no quiere decir que no haya círculos. Quiere decir que a ti ya no te los muestra. La red es muy engañosa en cuanto a... La red no es la realidad, es una tele. Es una ventana muy chiquita, adaptada a nuestro gusto, engañándonos todo el día para que lo que creemos sea lo que vemos. Y eso es muy peligroso. Y además mueven mucho la parte emocional, que es una de las cosas que les encanta, con toda una serie de historias y con toda una serie de situaciones, que hace que a veces no tengamos claro cuál sería el verdadero mecanismo e importancia de una red social para el beneficio de la sociedad. Porque sin querer me da la impresión que la mayoría estamos atrapados en una especie de egocentrismo donde nada más alcanzo a ver lo mío. Como decíamos hace rato, el que está metido en la alberca cree que todo el mundo está mojado y no sabe cómo ver una perspectiva diferente. Las personas que tienen están preocupados porque no quieren dejar de tener, las personas que no tienen cómo viven. Y esta parte desde luego a veces no tenemos claro. ¿Cómo podemos solidarizarnos? ¿Cómo hacemos para ver al otro? Me parece que esa es una gran pregunta. ¿Cuáles son los grandes problemas del país más allá del mío? Esa sería la primera pregunta. Otra vez, partimos del principio de la necesidad absoluta de estar informado. Bien informado, con fuentes diferentes, medio corroborando información. Porque además, las redes tienen un montón de información falsa, diseñada para que tú te hagas una idea de cómo es el mundo y reacciones a eso. También podríamos entrar a eso, pero no es el quid del día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los problemas del país? Pues vamos viendo rápidamente. Este país ha estado en una guerra de baja intensidad durante los últimos 12 años, con una enorme cantidad de muertos y desaparecidos. Este país tiene una brecha de desigualdad enorme, donde la inmensa mayoría, es muy pobre. No está pensando en gasolina, no está pensando en tener un carro, está pensando en comer.
muchas madres están buscando desesperadas a sus hijos que no saben dónde están. Mucha gente está haciendo cola en un hospital que no tiene el aparato que necesita para curarse. Y entonces, juntos podemos cambiar esta realidad para mejor. Pero necesitamos trabajar en el otro más que nosotros. Y eso es profundamente difícil. Pero ahí es más tu territorio que el mío. Porque desde luego, y cuando volteamos a ver y vamos en la calle, la persona que va manejando su automóvil y viene el mimo que le va a hacer una broma en el parabrisas para que le dé dinero, el niño que le limpia el parabrisas, el chiclero que le vende, y probablemente el del automóvil voltea y dice, qué lata, los deberían de quitar de aquí. Y no nos damos cuenta de que lo que ellos están pensando es, ojalá y esta persona baje su vidrio y me dé un peso, porque si yo llego a juntar cierto número de pesos, entonces a lo mejor voy a lograr algo, y cada quien tiene una diferente visión. Pero cuando manejamos ese egocentrismo nos quedamos atrapados en lo nuestro nada más, sin voltear a ver qué es lo que va sucediendo ahí. Y esta es la parte, cuando tú dices hay que voltear a ver al otro, lo importante es poder identificar que probablemente tus necesidades y las mías no son iguales. Pero no debemos de pelear por eso. Sí, y ahí entramos, el mimo en la calle es un ejemplo perfecto del Estado y la funcionalidad y el colectivo. ¿Por qué hay un mimo en la calle? Porque los mecanismos de defensa social, de articulación social del Estado fallaron. ¿Por qué ese niño no pudo ir a la escuela? Porque alguien se robó el dinero para que ese niño fuera a la escuela. Porque todos pagamos para que haya educación. Porque todos pagamos para que haya seguridad social. Pero si no participamos, se lo roban. Es decir, el Estado es nuestra empresa. La empresa es un ejemplo muy malo, pero bueno. Y si no le cuidamos las manos al gerente, nos va a robar. Entonces, la organización social tiene que ver con poner atención a que los impuestos que pagamos se usen para lo que le conviene a todos. Eso sería como el primer paso, ¿no? Para que los niños vayan a la escuela y no estén en la calle pidiéndonos dinero para comer. Exactamente. Y que desde luego que a veces somos muy buenos para criticar y voltear a ver y hablar de la corrupción sin darnos cuenta de que en realidad la corrupción somos todos. Y no digo desde el momento en que tú diste una mordida para sacar una licencia más rápido, para evitar una fila, que diste una mordida para que te hagan un servicio especial, desde en realidad, mientras no tomemos conciencia de esto y cambiamos nuestra perspectiva pensando que este tipo de corrupción empieza en lo pequeño, no en lo grande, porque a veces nos vamos hasta lo grande. El problema está en empezar con lo pequeño, y que esta parte es importante y que es importante que lo vayamos viendo. A nosotros nos toca vigilar que los impuestos y que las situaciones que se van manejando lleguen al lugar donde deben llegar. Pero a veces nuestra resistencia a participar hace que estemos perdidos. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Muy buenas noches. Qué bueno que siguen con nosotros. Gracias a sus comentarios es como podemos orientar este programa y darle o dirigirlo hacia el lugar que a ustedes les puede interesar. El que ustedes se comuniquen desde el lugar donde están, desde donde nos escuchan, y se tomen la molestia de enviarnos un comentario, de enviarnos un WhatsApp. Esto desde luego hace que nosotros podamos considerar todo esto. Tenemos varios comentarios aquí. ¿Nos quisieras leer el primero, Zul? Claro que sí, con mucho gusto. Julio nos comenta: reconozco como sociedad estamos mal respecto a la participación ciudadana, porque el mexicano promedio prioriza su comodidad antes que el bien común. ¿Qué nos mueve esta parte? ¿Qué identificas aquí en lo que Julio nos comenta? Pues eso, ¿no? Que lo personal versus lo colectivo. Como decía el señor Spock, el bien de la mayoría por encima del bien de la minoría. Eso es bien difícil, sobre todo porque ¿qué entendemos por el bien de la mayoría, no? Y además, ¿qué es lo que vemos como mayoría? Si la mayoría de las personas creemos que la mayoría es los que ven la vida desde nuestro punto de vista. Exacto. Entonces, lo primero que tenemos que estar dispuestos es a enterarnos que a lo mejor estamos medio equivocados. Volvemos a entender al otro y a ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y eso es justo el gobierno y el colectivo y todo eso, es ponernos de acuerdo sobre qué vamos a hacer y qué se necesita y cómo vamos a construir la escuela
volviendo al ejemplo que es el país. Claro, porque a veces en este bien común no nos damos cuenta de que una señora llega perfectamente en su super camioneta a dejar a su hijo a la casa y se estaciona a su hijo a la escuela y se estaciona en doble fila, triple fila. Y uno se queda pensando, ¿de verdad esa señora está pensando en el bien común? ¿Y por qué todas las señoras de la escuela no se han podido poner de acuerdo para turnarse para que una la haga de policía escolar y mueva el tráfico? Y que le pueda decir a esa señora, aquí no te puedes estacionar, ¿verdad? Y que la otra sepa que no lo están haciendo para molestarla ni le están violando ningún derecho. Nos comentabas antes, bueno, en la pausa, estabas comentando cómo con el asunto de las gasolineras la participación ciudadana se está dando. ¿Qué nos decías al respecto? Pues cerca de mi casa hay un par de gasolineras. Yo soy muy feliz porque ando en bici y en transporte colectivo, y entonces, a pesar de sus carencias, en esta yo no la he sufrido. Pero veo la fila de 6 cuadras y en cada esquina un par de tipos organizados ahí aleatoriamente, diciendo sigues tú pasas, tú no, tratando de que el tráfico no se entorpezca. Que no tapen las bocacalles. Ajá. Y evitando gandallas, que a lo mejor también es una condición sine qua non de la mexicanidad, ¿no? De nuestra cultura terrible. O de nuestra ausencia de cultura. De la sombra, porque yo diría que esa parte es y sale y surge desde aquellos lugares oscuros donde pensamos que eso es ser inteligente o astuto en vez de darnos cuenta de que estamos generando un mal, ¿no? Joder al otro es joderse a sí mismo en la colectividad. Y entonces se han organizado bien en esa cosa tan sencilla como hacer una fila. Felicidades, sociedad, qué bueno que han aprendido a hacer filas con algo de paciencia. Es un buen principio para seguirle. Y que esto desde luego que no se quede ahí, sino que esta forma de participación, que en realidad es resultado de una necesidad, es importante porque ahí lo que están haciendo es vigilando. ¿Vigilando qué? Que no se meta la gente, vigilando que no hagan bola, vigilando que las cosas se vayan dando bien, y lo están haciendo por participación libre. Poniéndose de acuerdo para el bien común antes que el bien propio. Y las personas que van en los autos aceptan que estas personas están ahí para ayudar y se dan cuenta y desde luego que permiten y se dejan, excepto el que se quiere meter a la fila, pero los demás entienden que esas personas están pensando en el bien común. Y ahí está lo micro y lo macro. Hay 4 principios fundamentales de toda doctrina social. Voy bien rápido, ¿eh? Solidaridad, subsidiariedad, bien común y autoridad. Tan tan. El que está en el semáforo, el que está en la esquina, ayudando a que no haya estorbadera, está ejerciendo un principio de autoridad que los demás le conceden. Hay un acuerdo ahí. ¿Para qué? Para el bien común, para que las calles no se entorpezcan, para que la gente no se meta en la fila, para que haya justicia. Entonces ahí, en una fila, en una gasolinera, hay 4 principios fundamentales de una doctrina social exitosa. Ya nomás hay que llevarlos a Bucareli. Exactamente. Otro anónimo se comunica con nosotros y nos comparte. Creo que nosotros como padres nos corresponde a educar a nuestros hijos desde pequeños para formar activamente parte de la sociedad, y eso tiene que ser con el ejemplo. Y esta parte desde luego, porque a veces no tenemos claro cómo en esa forma holográfica de que el todo es mucho más que cada una de sus partes, pero se ve representado, hace que nosotros podamos ver cómo la familia, que es el núcleo de la sociedad, la primera pregunta sería, ¿qué tanto estás enseñando a tus hijos el bien común? ¿O qué tanto tus hijos están aprendiendo exclusivamente en ese egocentrismo a quedarse con la forma de voltear a ver ellos las cosas que necesita para decir, es que yo quiero y no me interesa lo demás? ¿Has logrado hacer a tu hijo partícipe de esto? Me da la impresión que desde ahí, desde la casa, vamos empezando a desdibujar ese bien común. Sí, porque recuerden que la palabra es una cosa, pero el ejemplo arrastra. Entonces, si no predican con el ejemplo, pues no predican. Entonces, si tu hijo te ve que le pagaste a alguien para meterte a la fila, por mucho que le digas que eso está mal y que esta vez es una excepción, tu hijo lo que aprendió es que él es especial y tiene derecho a privilegios por sobre los demás. Y ya y acabamos con el México que tenemos. Claro. Y a veces no nos damos cuenta que incluso el mocoso que está frente a la de televisión, con la televisión a todo volumen, probablemente está irrumpiendo en las otras áreas y no está pensando en el bien común, que sería, si quiero usar el aparato de sonido alto, lo que tengo que hacer es ponerme unos audífonos y respetar que los otros puedan comunicarse.
El momento en el que pienso en el bien común es, llegamos todos a la hora de la comida y probablemente cada quien piensa en qué puedo colaborar, cómo puedo cooperar, qué puedo hacer, qué tengo que poner. Cuando ustedes no enseñan esto en la casa, los muchachos pueden llegar a la casa y lo primero que hacen es, se van a su cuarto, se meten en su celular, se meten a la televisión y entonces dice uno, a ver, si es la hora de la comida, ¿no deberían de estar todos involucrados en ese primer movimiento de bien común que no es a veces enseñado en la casa? Y los muchachos no saben cómo pensar en ese bien común y lo único que hago es pienso en mi bien individual, como este anónimo nos comenta. Esto se va enseñando desde la pequeña esfera cuando a tu hijo le enseñas cuál es la necesidad de la mayoría en la casa. Y cuando el mocoso de 2 años hace un berrinche, tienes que irlo enseñando que ese berrinche va en contra del bien común y que vaya aprendiendo qué significa manejar ese bien común sin olvidarse de sus necesidades concretamente. ¿Nos lees el comentario de José? Con mucho gusto. Gracias, José. Nos dice, últimamente me he dado cuenta que las redes sociales ayudan a polarizar más a la sociedad porque hay desencuentros de opiniones. Inclusive el hecho de opinar distinto del gobierno ha separado amistades o hasta familias por la intolerancia y el querer tener razón. Pues varias cosas aquí, ¿no? Hay una cosa que se llama polarización, que es un fenómeno donde hay distancia en vez de diálogo. Pasa hasta en los aficionados de Chivas y Atlas, pues, ¿no? Hay hasta golpes. Y lo que sucede es que el diálogo tiene consensos y disensos, no victorias y derrotas. Hay un punto medio y hay escalas de gris en el diálogo. Un buen diálogo es donde yo me enriquezco de lo que el otro dice y el otro se enriquece de lo que yo digo y yo acabo entendiendo más de lo que entendía al principio. No le gané, ni me ganó. Pero en las redes sociales pareciera que se trata de ser más listo que el otro y si se puede humillarlo un poquito. Y entonces una gran forma de empezar a construir algo más sano desde las redes es simple y llanamente intentar dialogar más que ganar un argumento. Y darnos cuenta de que las redes no son exclusivamente para que yo mande una fotografía de qué rico comí en el lugar que estoy o el lugar que estoy visitando, sino que las redes sociales pueden tener una función verdadera de bien común y de una parte social donde vamos empezando a manejar otro tipo de cosas. Nos interesa mucho estar informados y a veces las redes sociales son utilizadas para distorsionar la información, para generar toda una serie de cosas, para desprestigiar a los demás, en vez de darnos cuenta qué importante es darle cada vez un mejor uso a esas redes sociales. Y que esto desde luego se va aprendiendo en la casa, se va aprendiendo en cada lugar en el que estamos. Y que cuando no tenemos claridad en esto, desde luego, utilizamos las redes como si fuera una extensión de mi narcisismo donde yo me muestro ante todo mundo con la mejor cara que quiero dar. Y la pregunta es, ¿qué estás aportando con eso? ¿Estás ayudando? ¿Estás haciendo algún movimiento que ayuda a que los demás con esa aportación puedan moverse? ¿O simplemente estás engrandeciendo tu propio narcisismo? Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos cerrando el tema de participación social y hemos ido viendo diferentes aspectos. Nos participaba nuestro invitado de hoy, Zul de la Cueva, comentaba él cómo en una simple gasolinera podemos ver lo que significa la participación social y cómo se da todo ese movimiento de participación desde las personas que se forman en la fila, desde los que van a surtir el combustible y las personas que están cuidando lo que va sucediendo, hasta diferentes aspectos. Para dejarles algo a nuestros radioescuchas, ¿qué te gustaría comentar referente a... Entiendo que es un tema amplísimo, que es difícil acotar y concluirlo como tal, pero ¿qué te gustaría comentarles? Yo diría que la participación, como bien has venido diciendo tú, empieza en casa. Pero en casa es muy sencillo conocer a los habitantes de tu casa. Lo que sigue en ese círculo es la cuadra, el barrio, la colonia. ¿Usted sabe cómo se llama el señor o la señora de la tienda de la esquina? ¿Usted sabe cómo se llama su vecino o su vecina? ¿Usted tiene algún tipo de interacción en
el círculo inmediato que lo rodea. Si usted se rompe una pierna bajando las escaleras, tiene un vecino al cual llamar, se tiene el teléfono de su vecino, se conocen, ahí empieza. Esa sería la única cosa que yo les diría. Conozcan a sus vecinos. Porque desde luego y en esta parte no nos damos cuenta de que normalmente lo que hacemos es creemos que el respeto a los demás significa la ignorancia de los demás. Y que cuando pensamos en participación social, aun cuando la mayoría de las veces queremos pensarlo dentro de lo político, nos damos cuenta que esta participación social tiene que ver con diferentes aspectos. Casi siempre cuando pensamos en la política, el problema de estar sumido y metido en la política es que hay mucho dinero que se mueve ahí y hay muchos intereses creados. Pero el movimiento social va empezando desde la escuela, desde la casa, desde el lugar en el que estás, desde el patio de juegos de tus hijos, y lo importante es cómo podemos hacer para poder transmitir información y que esta parte sea manejada adecuadamente. Zul de la Cueva nos ha compartido la parte de qué importante es el bien común, que es una palabra que a lo mejor con frecuencia no escuchamos y que con frecuencia creemos que ese bien común tiene que ver nada más con mis necesidades y mis comodidades. Y ahí entra el tema del sacrificio por el bien común, que otra vez es el ejemplo de la gasolina. ¿Cuánto nos robaban de gasolina? Que Pemex facturó en 2 días lo que facturaba en 2 meses cuando empezó este lío. Estamos más enojados con que tenemos que hacer fila que con que nos estaban robando. Eso es el principio del bien personal sobre el bien común. Hacemos fila para que nos dejen de robar. Aceptar esto y hacerlo de buena gana es una cosa que hace la mayoría del país de acuerdo a los sondeos de varias casas de opinión. Pero ¿cómo se siente usted? Porque si pensáramos en esta parte nos daríamos cuenta de que si ese dinero fuera utilizado precisamente para el bien común, en hospitales, en escuelas, en apoyar la investigación, en apoyar situaciones que realmente nos generen una mejor vida, probablemente nos daríamos cuenta de la situación que hemos ido viviendo en este tiempo. El poder darnos cuenta que la casa es la primera instancia, que nuestros hijos son los primeros que tienen que aprender y que en nuestra casa tenemos que aprender a pensar en el bien común, porque a veces también si yo ejerzo mi derecho como padre, donde digo que aquí en esta casa se hace lo que yo digo, corro el riesgo de no saber cómo escuchar a los demás. Si yo no escucho las necesidades de mis hijos, no lo que ellos quieren, no su voluntad, y si yo no aprendo a identificar las necesidades en la casa, no voy a funcionar como un buen padre. Si yo creo que lo único que debo de poner es mi autoridad y a mí me hacen caso porque cuando yo era chico mi papá me veía por arriba de la ceja y la levantaba y en ese momento yo me quedaba petrificado y callado y entonces diría, ahí probablemente no hay participación. Es importante que descubras que en tu casa también hay bien común, que en la cuadra donde vives hay un bien común, en la colonia también, en nuestra ciudad, y que si tú no piensas en el bien común, ¿cuántos de ustedes verdaderamente son capaces cuando van caminando de levantar un papel del piso para tirarlo en el bote que está en la esquina? O a 2 cuadras. ¿Cuántos de ustedes levantan una bolsa de plástico para poder, y no nos damos cuenta que todo esto tiene que ver con participación social? Y no tenemos claro que esta parte tiene que ver también con darnos cuenta que estamos haciendo algo. Y la mayoría lo olvidamos y dejamos esta parte. Creo que esa es una cosa, nada más la voy a subrayar porque es un elemento maravilloso de la participación social y de ahí se va para todos lados. Si ves que algo está mal, trata de arreglarlo. Tan. Y sin querer, porque también hay una parte ahí interesante, es a veces nos acostumbramos a ver las cosas tan mal que ya no nos damos cuenta de que lo necesitamos arreglar. A veces la pata de la mesa que se rompió le pusimos 3 libros abajo para que aguante y lleva 1 año con esos 3 libros y ya ni vemos los libros ni vemos la mesa y necesitamos a veces una buena sacudida para tratar de volver a ver. Lo importante es, tienes una tarea importante en todo esto. Quejarse no es arreglar nada. Quejarse no es arreglar nada. Y desde luego agradecemos a Adrián Antonio y a Carlos Velázquez que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. El bien común es
el objetivo que todos deberíamos de perseguir en el momento en que vivimos en sociedad. Si soy incapaz de poder percibir el bien común porque exclusivamente estoy viendo el bien individual, probablemente me suma en un individualismo y en un egocentrismo brutal. Voy a pelear por lo mío. Y no me doy cuenta a lo mejor que debo de olvidarme a veces de mi comodidad para poder apoyar y ayudar a otros que también están necesitando algo. Esta conciencia nos podría llevar incluso a saber cómo hacer para dejar a un lado nuestra comodidad e ir a ayudar al que necesita junto, en su automóvil, en la calle, en cualquier lugar. Muchos que hemos sido educados así, lo podemos hacer. Pero hay una cantidad enorme de nosotros que hemos olvidado que este bien común tiene que ver con la forma en la que vamos manejándonos en la relación con nosotros, en la forma como cada quien a nuestro lado puede tener una necesidad y yo puedo contribuir, puedo ser solidario con él o disentir y al revés, impedir. ¿Tú qué haces? ¿Tienes conciencia social? ¿Sabes lo que es el bien común? Demuéstralo. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo martes en esta, tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.